La legislación en torno al tema de la reproducción asistida, la necesidad de ir adaptando la normativa a los avances que se van produciendo en este campo, pone de relieve la labor que se desarrolla en grupos de interés como el de análisis normativo que se integra dentro de la SEF. Hoy tenemos con nosotros al asesor jurídico de la Sociedad Española de Fertilidad, que es Fernando Avellán, que nos va a desglosar pues, aquellos temas que son prioritarios en este sentido. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Pues, ¿cuáles son los temas prioritarios que se están poniendo estos días sobre la mesa? Bueno, pues hemos traído temas interesantes al Congreso, o al menos pienso que lo son, ¿no? Por un lado, hemos presentado un documento de consentimiento informado sobre las pruebas genéticas. Nos preocupa mucho en la Sociedad Española de Fertilidad todo lo relativo a los análisis genéticos. La medicina genética está incidiendo de una manera muy importante en la medicina reproductiva. Cada vez son más las parejas que utilizan la tecnología genética para garantizarse una descendencia lo más sana posible. Y nos hemos dado cuenta de que nos faltaban herramientas para que los clínicos de la reproducción pudieran explicar adecuadamente a las parejas pues, todos los pormenores que conlleva la realización de un análisis genético, que no es un análisis más, es muy singular por el tipo de información tan sensible que es la información genética. Por otro lado, hemos traído también al Congreso de la SEF de este año una propuesta para el Ministerio de Sanidad en el sentido de que reconsidere la limitación que hay hoy día respecto del número de nacidos de un mismo donante, que en este momento está fijado en la Ley de Reproducción Española en 6 nacidos. Y pensamos que ese número no se acomoda a la realidad científica ni a la realidad social, y hemos presentado un documento razonando debidamente el por qué debería de subirse a un número superior. Pensamos que incluso podría llegar a ser el de 25 nacidos y, en definitiva, dar más oportunidades a las parejas que necesitan gametos de donantes para que puedan valerse de los mismos en sus proyectos reproductivos. En ese sentido y en esa línea que comentaba, la ley actualmente dice que al llegar al límite las muestras se destruyen, ¿no? Pero ¿qué pasa con los embriones o qué pasaría con los embriones? Bueno, una de las cuestiones que está sin clarificar es precisamente esa, porque la normativa dice que cuando se supera el número de 6, las muestras, dice literalmente las muestras, deben destruirse. Cuando se habla de muestras en este sector, se está hablando de muestras de semen, no tanto de los óvulos ni, por supuesto, de los embriones. Destruir un embrión es algo que a todos los que nos dedicamos a esta actividad nos preocupa seriamente. Un embrión humano requiere de un mínimo de protección y no se puede descongelar, en el caso de que esté vitrificado, destruir de una manera arbitraria, ¿no? En consecuencia, creemos que ahí tiene que haber unas soluciones que permitan que, cuando menos en los casos de parejas que tienen embriones congelados pendientes de transfer, puedan utilizarlos aunque se haya superado el número de 6 nacidos. Y ello porque hay también un factor muy importante ahí, y es que si tienen ya otros hijos de ese mismo donante, es razonable que quieran que los nuevos sean hermanos biológicos. Esto tiene mucha relevancia no solo desde el punto de vista emocional y familiar, sino también incluso sanitario, porque puede haber ocasiones en las que los hermanos sean candidatos de primer orden pues para un trasplante o para cualquier cosa, ¿no? En la jornada de ayer se habló, ¿no?, de una propuesta normativa relacionada con los embriones donados a parejas que están pendientes de transfer, ¿no? Y como decía, ¿qué propuesta sería esa por concreto? Pues vamos a ver, cuando la norma de reproducción dice que solo se puede transferir hasta que se completen 6 nacidos vivos, lo que ocurre es que se quedan en esa situación indeterminada los embriones que están pendientes de transfer. La ley, lógicamente, para hacer valer esa regla, incorpora en el apartado de sus infracciones una específica para castigar a quien incumple ese precepto, ¿no?, como ocurre en todas las normas. Creemos, y este es el sentido de la propuesta en este sentido, que debería de excepcionarse de la infracción el caso en el que, aun superándose ese número de 6 nacidos, se vayan a utilizar dentro de la misma familia que ya tiene otros niños de ese mismo donante. Creemos que eso debe de primar por encima
de lo que persigue el legislador, que es que no haya muchos nacidos del mismo donante. Entre otras cosas también porque muchos de esos embriones a lo mejor no son totalmente de los mismos donantes masculino y femenino, sino que tienen un donante común, pero de uno de los progenitores. En consecuencia, no hay unos riesgos tampoco excesivos de consanguinidad a futuro, ¿no?, que es lo que se trata de evitar con estas medidas. ¿Qué procedimiento sería el que se seguiría en este caso? Bueno, pues tendría que articularse dentro de una norma en el Parlamento, porque claro, estamos hablando de modificar una ley, un proyecto que después de la oportuna tramitación diera lugar a una reforma de esos apartados de la ley, de esos y de otros que tenemos también lógicamente interesados hace tiempo al Ministerio, ¿no?, porque no solo es esto lo que nos preocupa, sino más cuestiones. También se ha hablado, creo, de la información entre centros. ¿Qué claves debemos conocer sobre esta cuestión? Vamos a ver, en la medida en que no debe de aceptarse que un donante esté descontrolado en cuanto al número de niños a los que da lugar, y en tanto y cuanto se activa un registro único estatal que está en fase piloto ahora mismo, para poder consultar cuántas veces se ha prestado una persona a hacer donaciones y cuál ha sido el resultado de esas donaciones, tiene que haber necesariamente una colaboración entre los centros. Cuando llega una persona que se ofrece como donante, lo primero que hay que preguntarle es si ya lo ha sido más veces en otro sitio. Y a partir de ahí hay que averiguar cuál ha sido el resultado de esas donaciones en otras clínicas. A veces ocurre que las clínicas no colaboran mucho o no son un poco reticentes a facilitar información y lo hacen incluso pues invocando la protección de datos personales. Pero la protección de datos personales cede cuando hay una ley que obliga a compartir esa información. No toda la información del donante, que en el fondo no deja de ser un paciente, pero sí la relativa a las donaciones que ha realizado y cuál es el resultado de las mismas. Eso no es algo que se pueda guardar una clínica para sí misma si le pregunta a otra que está en el proceso de averiguar esa situación. Y es una información que la ley dice que hay que poner encima de la mesa para poder, en definitiva, cumplir con la regla que establece la limitación de nacidos. Otra cuestión que plantean algunos profesionales es en relación a la cantidad de embriones crioconservados que existen actualmente en España. Cuando la pareja indica su voluntad del cese de conservación sin otra utilización, ¿existe algún trámite legal o hay que informar al Comité de Ética para poder desecharlos? Bueno, vamos a ver, aquí hay una situación que es precisamente de las más relevantes que queremos tratar de modificar por parte de la Sociedad Española de Fertilidad, y es que hay una rigidez exagerada para que las parejas que han terminado su proyecto reproductivo, bien porque ya han tenido los hijos que querían tener, bien porque se han separado y no tienen una vivencia común, puedan descongelar los embriones si no están dispuestos a donarlos a otras parejas para que los utilicen en su reproducción o donarlos en su caso para la investigación. Se establece una situación en la normativa que es un poco absurda porque obliga a que se ponga de manifiesto con informes médicos que la mujer de esa pareja no está en condiciones de ser usuaria de la técnica, que no puede quedarse embarazada. Y la cuestión no es que se pueda quedar o no embarazada, es si el proyecto reproductivo tiene sentido que continúe o no. Consecuencia de ese requisito tan riguroso es que las clínicas no pueden descongelar los embriones hasta que no aparece un informe que diga que esa mujer ya por razón de edad o por razón de alguna otra patología pues no puede ser madre con esos elementos, ¿no? En consecuencia, estamos en una especie de callejón sin salida, que es la que está provocando en gran medida esa acumulación de embriones tan contraria al sentido común. Y otro de los temas que se ponen sobre la mesa, ¿cree usted que se legalizará la maternidad subrogada en España? Pues yo creo que en esta legislatura no va a ocurrir porque no hay consensos para ello. Es un tema que tiene unas particularidades especiales. Normalmente el feminismo ha estado alineado en muchas cuestiones que suponían una reivindicación para la autonomía de la mujer, para su capacidad decisoria, como era, por ejemplo, en los casos de lograr excepciones a la interrupción voluntaria del embarazo, en fin, todo lo relativo a
a la autogestión de la sexualidad y la reproducción. Pero en este supuesto el feminismo está dividido. No hay una unidad de criterios sobre esta cuestión y eso hace que no avance las iniciativas que están perfiladas para conseguir una aceptación en España. Hay un sector del feminismo que ve de una manera absolutamente contraria a la dignidad de la mujer el que se pueda aceptar la maternidad subrogada, porque entiende que a la postre lo que hay es una cosificación del cuerpo de la mujer y una utilización y abuso de las que son las que están en una situación más desfavorecida. Sin embargo, hay otro sector del feminismo que dice que con su cuerpo las mujeres pueden decidir lo que estimen oportuno y que si ellas quieren ayudar a otras parejas prestando su útero durante un tiempo, pues que eso tiene que aceptarse. En fin, es un asunto controvertido y hoy por hoy no está entre las cuestiones que va a priorizar el gobierno que tiene en este momento el poder. Quizá en una próxima legislatura, si se producen esos consensos, pueda llegarse a algún tipo de regulación. Pues como decimos, muchos temas sobre la mesa y que demuestran pues la necesidad de ir adaptándose a los avances que se van produciendo en un campo como es el de la medicina reproductiva. Fernando, muchas gracias por atender a RH. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotras.